Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y también a través de nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la población dominicana. Según unas informaciones de la Junta Central Electoral, algunas provincias o demarcaciones han visto reducir su población y tendrán menos diputados, y otras han visto aumentar esa población. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Frank Cáceres, demógrafo, tiene un doctorado en demografía, además de que es estadístico también, estadígrafo. Y con Frank vamos a tratar de interpretar qué ha ocurrido con la población dominicana. Qué tan cierto es que algunas provincias han visto reducir su población y otras la han visto crecer. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Frank. Gracias, Gustavo. Así, de verdad que agradezco mucho el convite para conversar más que otra cosa con ustedes y con los televidentes acerca de temas sobre los cuales siempre estás interesado. Exactamente. Bueno, no sé si tuviste que la Junta Central Electoral hace un tiempo anunció algo que ya se había dicho que iba a ocurrir, que algunas provincias iban a haber reducido el número de sus diputados debido a lo que ellos entienden que es una reducción de la población, porque los diputados, el número crece según la proporción de la población. Entonces, dieron el siguiente dato, que estas provincias han visto disminuir su número de diputados como consecuencia, supuestamente, de la reducción del número de sus pobladores. Son Monteplata, Espaillat, San Juan de la Maguana, Duarte, San Pedro de Macorís, La Vega y San Cristóbal, mientras que ha aumentado la población de la Alta Gracia y la provincia de Santo Domingo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, la verdad es que no vi la publicación de la Junta Central Electoral. Créeme que si lo hubiese visto, hubiese tomado en mis manos los datos del censo de 2010 para ver efectivamente en cuánto fue que decrecieron esas provincias, porque la verdad es que yo no he hecho el ejercicio con el censo del 2010, a pesar de que fue que dirigí el censo. Sí lo hice con 2002 y efectivamente en 2002 hubo provincias como San Juan, la provincia de Hermanas Mirabal, que vieron reducidos sus volúmenes poblacionales, y en ese momento hicimos estudios in situ para ver efectivamente qué había pasado. Y ciertamente, el caso de Hermanas Mirabal, muchas viviendas desocupadas porque en los años 90 mucha gente se fue del país y dejó las viviendas vacías. Y en el Valle de San Juan es obviamente, primero que San Juan, que es la provincia más importante de esa región, es una provincia expulsora de población por excelencia, fundamentalmente hacia Santo Domingo y el Gran Santo Domingo. Y obviamente no olvidemos qué pasó con la agricultura de San Juan, del Valle de San Juan, a finales de los años 80 y principios de los 90, que eso provocó un éxodo masivo de personas, sobre todo mujeres, en busca de trabajo en actividades de bajos niveles de productividad, trabajos domésticos y otros tipos de servicios. Y ciertamente la provincia de San Juan disminuyó sustancialmente la población, contrariamente a lo que ocurrió con la provincia de la Altagracia, que por efecto de la industria del turismo, que eso no es un secreto, muy activa, demanda mucha mano de obra y obviamente se convierte, digamos, en la meca dominicana para la migración interna.
Por cierto, Frank, estuve en un par de ocasiones, tuve curiosidad hablando con muchachos y muchachas que son empleados en los resorts, a veces que he estado, y la mayoría me decía que procedía del sur. Así es. O de San Juan, Así o de Barahona, es, o de Neiva. sí. El sur, por sus condiciones, tiene menor capacidad de retención. Imagínate, un joven o una joven termina su bachillerato en un contexto donde no ve perspectivas muy claras para montar su proyecto de vida y obviamente lo que piensa es emigrar hacia Santo Domingo y obviamente, como decía, hacia las zonas turísticas, porque obviamente ahí tiene mucho más posibilidad de insertarse a través de un empleo en el quehacer productivo nacional. Ahora, retomando lo del crecimiento y decrecimiento de la población, en principio podría haber, digamos, un estancamiento en el crecimiento de provincias como mencionaba, San Pedro de Macorís, provincia de Duarte, así como disminución, eso habría que ver, efectivamente. Habría que ver qué, si ocurrió y qué está ocurriendo ahí. A mí, por ejemplo, me llama la atención, porque uno dirá, bueno, San Pedro de Macorís ya no tiene el auge que tuvo industrial hace unos años, pero en muchas ocasiones se ha dicho que San Pedro y San Cristóbal son provincias como dormitorio, de gente que trabaja en la capital y viaja hacia allá. Así es. O estudiantes, qué sé yo. Pero el caso de Duarte y La Vega son provincias en auge. Uno va a La Vega y a San Francisco y hay un gran auge comercial, construcción de plaza. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estén disminuyendo? No, yo creo que si fuese así, tenemos más que suficiente para urgentemente sentarnos a ver, porque si provincias como esa, con el potencial que tienen desde la perspectiva de lo que es la riqueza en un país como la República Dominicana, que fundamentalmente está vinculada al sector agropecuario, si provincias como esas no tienen capacidad de retener a su población, indica que, como dicen los brasileños, esto es el fin del mundo. Claro, porque ¿cuál sería el modelo a vender para retener a la población? ¿Con qué convenceríamos a nuestros hombres y mujeres que se queden en su lugar de origen si las provincias, digamos, que son buque insignia en materia de actividad y bienestar, claro, no son capaces de retener a la población? Entonces yo creo que en ese caso nos han dado una información, materia de investigación, digamos, profunda, porque eso podría significar un movimiento de desbalance de la población en el territorio. Pero ¿qué le dicen a los expertos como tú, Frank? ¿Qué ha estado ocurriendo realmente en los traslados de poblaciones? ¿Cuáles regiones o provincias han estado siendo afectadas por expulsión y cuáles han atraído población, digamos, en los últimos lustros, 2 lustros? Sí, mira, después de la muerte del tirano, es que se sueltan las amarras de lo que es la migración interna en la República Dominicana. Porque hasta antes de 1960 habían desplazamientos poblacionales, pero muy escasos. Tengo entendido que la tiranía imponía ciertas restricciones. Sí, había restricciones. Cuando se eliminan esas restricciones, pues la gente se fue donde entendió que le iría mejor. Y en ese caso, Santo Domingo se convirtió en el gran polo de atracción. Posteriormente, se produce un efecto saturación en Santo Domingo y, digamos, empieza a derramarse y ahí empiezan a aparecer otros puntos. El mismo Santiago se convirtió en un polo intermedio de atracción, y otras provincias como La Vega, San Pedro de Macorís, Duarte, si bien no eran grandes polos de atracción, pero sí tenían una alta capacidad de retención de su población. Y lo mismo pasaba con Puerto Plata y otras provincias importantes en materia de producción agropecuaria, que eso fue, digamos, el ancla que se erigió como elemento, digamos, que retenía a la población. Surge la industria del turismo. Hay 2 provincias que ya en el año 80 empezaban a experimentar atracción. Era la provincia Monseñor Noel por la industria minera y la Romana por el
consorcio agroindustrial a través de Gulf and Western y los primeros conatos de surgimiento de una industria turística, digamos, pujante. Entonces se nota, por ejemplo, ya en el censo del 81 empieza a notarse esas dos provincias. El turismo obviamente se expande en la región este, ya no solo en la provincia de La Romana, sino en la provincia de Altagracia, con un territorio mayor todavía para acoger instalaciones y acoger población. Y ya, por ejemplo, para el año 2002 se ve claramente cómo la provincia de Altagracia creció a un ritmo mucho más acelerado que el que crecía Santo Domingo en los años 60 y 70. ¿Y Puerto Plata qué tal cuando tuvo el auge turístico? ¿Atrajo también mucha población? Puerto Plata tuvo ese efecto, pero fue, digamos, algo que no se sostuvo. Propio digamos, de la onda que siguió la industria turística, que no fue sostenida en el tiempo. Y así como se infló, se desinfló. Entonces, si bien Puerto Plata de alguna manera retenía una parte de su población, expulsaba una parte fundamentalmente hacia Santo Domingo y otros hacia Santiago. Ahora, en buenas cuentas, las provincias del suroeste han sido tradicionalmente expulsoras de población por la actividad económica, es decir, una actividad económica que no tiene capacidad para absorber la mano de obra que allí se genera, porque no olvidemos que además es la región del país con la mayor fecundidad y vía de consecuencia con el mayor crecimiento natural de población. Entonces, ante una alta producción de brazos para trabajar y una escasa capacidad de retenerlo, pues lo natural es que esas personas van a estar drenando permanentemente la población hacia los lugares donde entienden que pueden tener mejores posibilidades de conseguir un empleo. Y mira qué cosa, porque también se señala que en el sur es donde hay la edad promedio más baja de embarazo para adolescentes, ¿no? Precisamente, porque una cosa lleva a la otra. La falta de perspectiva, una jovencita, una adolescente, si tiene un proyecto de vida que está montado, ya sabe qué va a hacer de ella en 5, 10, 15 años, voy a la primaria, luego voy a la secundaria, después voy a la universidad, consigo un empleo, entonces tiene un proyecto de vida. Entonces, donde claramente embarazarse no está en lo inmediato. No está en lo inmediato, es decir, es incompatible con ese proyecto. Vía de consecuencia lo va a postergar. Ahora, en un contexto donde una adolescente no ve con claridad qué va a ser su futuro, bueno, ¿cuál es la diferencia entre embarazarse a los 15 o postergarlo para los 20, 25? Probablemente puede caer en la armadilla de pensar que yéndose de su hogar paterno tiene posibilidad de escapar a las condiciones que ella entiende no son las más favorables y a veces, como decía, eso se convierte en una armadilla. Un embarazo, un hijo, era pobre, ahora es más pobre. Tenía pocas posibilidades y ahora tiene menos. Tenía libertades condicionadas, ahora tiene muy pocas. Vía de consecuencia, cayó una armadilla que es un círculo vicioso y romper ese círculo se le hace difícil. En síntesis, entonces, en la medida en que aumenta el bienestar de una población, la gente tiende a ser expulsada menos de un territorio. O sea, no está en sus planes migrar, a ver, buscando mejor suerte, así porque sí, por lo menos de manera masiva, ¿verdad? Así es. Y eso ustedes los especialistas hace muchos años que lo han venido estudiando. Y yo sé que hacen sus recomendaciones, tanto desde la academia, como es tu caso, como cuando son consultados. Pero eso quiere decir entonces que en materia de planeación nuestro Estado atiende muy poco a esas recomendaciones, porque siguen más o menos igual. Sí. Las provincias más despobladas siguen siendo despobladas, con excepciones. Sí, sí. Yo no sé si tú recuerdas, en los años 60, cuando la CEPAL era la CEPAL, que estaba Raúl Preschwitz, planteó una iniciativa bien interesante, que era la creación de las ciudades intermedias y los polos de atracción de población. Eso se mencionaba mucho, claro. Que fue como una solución también al desarrollo. Claro. Y hubo países, el mismo caso de Brasil,
el hecho de que se construyera la capital, se mudara de Río de Janeiro, que en la época era la ciudad más interesante, a Brasilia. Claro, se mudara a una sabana donde lo que había era solo cielo y árboles. Sí, Brasilia fue concebida como una nueva ciudad modelo. Correctamente, desde esa perspectiva, de desconcentrar población. Y en cierto modo tuvo, digamos, un éxito parcial, porque imagínate si Brasil, ese mundón que es Brasil, se hubiese concentrado alrededor de Río de Janeiro solamente. Pero Brasil tiene varias metrópolis, Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, la misma Brasilia, y eso ha ayudado de alguna manera a evitar males mayores. Eso no significa que no hay problema. Sabemos todos qué pasó con esa urbanización medio desordenada y acelerada en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, lo que dio. Pero sin embargo tiene Belo Horizonte, que fue una ciudad planeada de la primera mitad del siglo XX, del primer cuarto del siglo XX, y una ciudad donde realmente hay problemas, pero tomando en cuenta el tamaño que tiene, es una metrópoli como Santo Domingo, una ciudad de 4 millones de habitantes. Y sin embargo uno no ve esos problemas con el tránsito, con la recogida de basura, con el transporte. Funciona. Y eso es propio de esa idea de desconcentrar. O sea, ahí se atendieron las recomendaciones. Yo creo que sí. Aquí nos falta un poco de eso. Nos falta un poco de mucho. eso. Sí. Digo esto porque hace muchos años que ustedes han venido, tú y otro, estudiando el tema y haciendo recomendaciones. Y siempre, por ejemplo, estamos hablando de la región sur, ¿verdad? Siempre se dice que esta vez sí, que ya se va el Estado a ocupar del sur, que habrá desarrollo, pero nunca se hace y la pobre gente de ahí sigue migrando a hacer lo que fuere. Sí, yo pienso que eso está un poco vinculado a el modelo que nosotros nos queremos dar de país, modelo de desarrollo. Cualquier modelo de desarrollo tiene que pasar por la planificación. Y la planificación, el primer elemento es la población, como tú decías. Es decir, lo primero es dónde yo quiero que se localice la población. ¿Cuál es mi capacidad de atender en materia de servicios, en materia de vivienda, en materia de empleo? ¿Cuál es mi capacidad de redistribuir en términos del espacio? Pues eso debería ir apareado con una estrategia de cómo yo quiero que se distribuya la población en el espacio. Y eso implica una política nacional de población que obviamente está asociada a una política no solo del crecimiento de la población, sino de la distribución espacial de esa población. ¿Cómo yo la quiero distribuir en el territorio nacional? En función de disponibilidades, porque uno de los elementos que está asociado al costo de la vida de la gente es el costo de almacenamiento y transporte de alimentos. Entonces, la población debería estar localizada, idealmente, obviamente eso es una quimera, lo más cerca posible de los centros de producción de alimentos. Mayor disponibilidad a menor costo. Pero obviamente eso implica planificar la agricultura, planificar la ubicación de los asentamientos humanos. Santo Domingo sigue creciendo. La ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, sigue concentrando 1/3 de la población nacional. Y eso es muy complicado. En este momento el Gran Santo Domingo anda por 4 millones, 3 millones y tanto. Exacto, 3 millones y tanto, 1/3 de la población nacional. Casi 35% de la población. El distrito como tal, después que se dividió, no ha crecido tanto. No, porque no tiene espacio donde crecer. Y es más costoso. Es más costoso, sí. Crece un poquito hacia arriba, porque ya agotó la expansión horizontal, pues ya no hay más territorio dentro del distrito. De los últimos espacios que quedaban en la zona de las praderas, porque estas zonas cercanas aquí, y eso ya
se llenó en los últimos 20 años. Frank, la planificación respecto a dónde queremos ubicar la población, hacer atractivo un lugar para que haya población y todo eso coordinado con la producción, de qué va a vivir la gente, dónde va a trabajar, tiene que ver mucho también con otra especialidad que es el espacio y la planificación del espacio, claro, que está muy asociada a la parte de la población. Correcto. Y uno ve que los gobiernos nuestros, históricamente, entienden que la solución a tal o cual cosa es extender más que todo la ciudad. Aquí, cada vez más, más hacia el aeropuerto, hacia la carretera autopista Duarte, se construyen urbanizaciones. A veces se permite que lo haga el sector privado y otras veces el propio gobierno. ¿Es eso lo correcto? ¿Que se siga extendiendo de manera horizontal el espacio habitable? Eso es un suicidio de largo plazo. ¿Por qué es un suicidio de largo plazo? Porque nosotros no somos Australia, que todavía está en política de, claro, de expansión de fronteras agrícolas. Todavía Australia hasta le sobra territorio. Y está atrayendo inmigrantes de otros países para darle tierra, para que ocupen el espacio. No, el caso nuestro es lo contrario. Nosotros tenemos, tú te recuerdas, aquí era casi un estribillo en los años 70, principios de 80, que el país tenía 43 millones de tareas agriculturables. Ya quisiera yo. Realmente yo no dudo de que en ese momento era cierto. Me recuerdo a Fran Rodríguez, que catequizábamos con eso. Claro, él es un apasionado del campo. Y en este momento, una de las deudas que tiene el país es el censo agropecuario, que vendría a ver dónde están esas 43 millones de tareas agriculturables en este momento. Y yo te podría decir que una parte importante de esas 43 millones han perecido merced a esa estrategia que tú mencionabas de expansión de la periferia, la urbanización y la conurbación. Es decir, ahí, tú te recuerdas, aunque era algo heroico, simbólico y hasta heroico, frente a la Corporación Dominicana de Electricidad, había una hortaliza que abastecía una parte importante de los restaurantes de esta ciudad. Aquí detrás del aeropuerto de Herrera, hasta hace poco, sí. Había una huerta que también abastecía gran parte de los supermercados y restaurantes de la ciudad. Y ciudades como La Vega, esa zona de Soto, tú vas hoy día, la zona de mayor, donde está la tierra de mayor gradiente de fertilidad del país, porque es tierra aluvional de la cuenca del Camus. Y hoy hay muchos contenes, muchas aceras, muchos postes del tendido eléctrico, y donde no hay vivienda construida, está en venta para construir. Y plazas comerciales y de todo. Exacto. Entonces, por eso te hablaba de un suicidio. A largo plazo, nosotros, aunque ya estamos creciendo a un ritmo más lento, pero ya superamos los 10 millones de habitantes. ¿Y dónde vamos a producir los alimentos que vamos a consumir a futuro? Fran, vamos a poner un puntito ahí, muy interesante. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco de eso, porque ese es un gran desafío. Sí. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Frank Cáceres, especialista en población, además de estadígrafo. Bueno, entonces eso es un suicidio, tú dices a largo plazo. ¿Y qué tan largo el plazo? Porque como uno ve que va la cosa. No digo de largo plazo porque va a durar para toda la vida. Claro. Ciertamente, mira, aquí hay una gran irresponsabilidad de los gobiernos locales. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en un hotel del Malecón hace muchos años, cuando
el hoy presidente de la República era presidente de la Cámara de Diputados, él estaba presente. Fue un evento organizado por Profamilia, precisamente para discutir aspectos relacionados con el medio ambiente. El licenciado Danilo Medina estuvo presidiendo la Cámara a partir del año 90. Correctamente, Sí. en esas épocas fue. Y él fue realmente tuvo unas intervenciones muy interesantes en la época, recuerdo. Y ahí estaba Fafa Taveras, que era diputado en la época también, y yo recuerdo que quien les habla planteaba la necesidad de que desde el Parlamento se legislara para hacer, digamos, vinculante la recomendación a los gobiernos locales de que a partir de un determinado número de habitantes deben definirse planes reguladores que establezcan los límites del crecimiento horizontal. ¿Y existe algún plan regulador de una alcaldía en este país? En Suiza. Sí, claro. Porque te lo digo, porque aquí ha habido mucha gente que trabaja en el asunto, que ha afanado toda la vida para que haya un plan. Sí. Me recuerdo de Toby Valdés y su cruzada, realmente una persona muy comprometida. Ciertamente es una irresponsabilidad de los gobiernos locales permitir que las ciudades se sigan expandiendo, se sigan comiendo las tierras agriculturables donde está el potencial para producir los alimentos, no solo de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, de los 6 millones de turistas que vienen al año aquí. ¿Con qué lo vamos a alimentar? No, y generar riqueza, divisas, se podría, si se hace Tenemos bien. un mercado al lado nuestro que nos compra todo lo que le vendemos, que también se alimentaría de esa gran huerta que podría ser este país. Yo recuerdo un proyecto, una idea más bien que planteaba Eduardo García Michel, que a mí me pareció fantástica, la de convertir a la República Dominicana en el gran proveedor de alimentos de la región. Y es totalmente viable. Obviamente se necesitan dos elementos. El primero es la voluntad política y el segundo, los recursos que vienen con la voluntad política. Porque los recursos aparecen. Si es para invertir, sobre todo para aspectos que son altamente rentables, no solo rentables de la perspectiva económica, sino rentabilidad social. Un país que garantiza su soberanía alimentaria es un país poderoso. No lo pueden chantajear con muchas cosas. Con otras sí, pero con otras tantas no. Bueno, te decía eso porque hemos visto ese crecimiento. Aquí mismo, uno, si va por la autopista de las Américas, uno no sabe ya dónde estamos llegando. No. Y entonces, una vez que los gobiernos, ya sea el gobierno central o el local, hace una intervención y urbaniza un espacio, eso como que abre un sendero y comienza entonces de manera privada la gente, si tenía una tierra, dice, la divido en su área y la vendo y es mejor. Claro. Y me arriesgo menos. Pero igual, Fátima Portorreal, que es antropóloga y trabaja mucho el tema del campo, ella acompaña a una organización de campesinos y campesinas, me decía en estos días que ella ha levantado unos datos y que está poco espantada, porque de las mejores tierras cultivables están pasando a manos incluso o de corporaciones extranjeras, o vienen los urbanizadores, entienden que eso es más rentable, hacer apartamentos, cosas de esas, o también dice que hay ahora muchísimos extranjeros que no se sabe con cuáles fines están comprando tierra también, gente con dinero. Por ejemplo, me dijo en estos días un dato que hay muchísimos chinos con dinero que están interesados en tierra dominicana y que están comprando tanto en La Vega, en San Francisco, en Moca. Uno no sabe a qué la van a dedicar. Pero lo cierto es que esas tierras, por ejemplo, de esas tres provincias, Payat, La Vega, Duarte, que son de las mejores, claro, se están reduciendo. Sí, y de ahí que se alimenta el país prácticamente, ¿no? Sí. Entonces uno no nota como que hay alguien en la instancia del Estado que diga, esto hay que atenderlo. Precisamente. Se creó un organismo que tiene que ver con organización territorial. A mí me gustaría, ordenamiento territorial, me gustaría ver efectivamente cuál es la propuesta que tiene, porque yo creo que ese es un tema que lo que ocurre, decía un amigo mío que él hacía mucho
años que estaba luchando por volverse loco. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque sería feliz, porque así no tengo que pensar en nada de lo que pasa aquí. Y yo pienso que nosotros, como que en el fondo, todos tenemos un poco de eso aquí en este país. Las cosas pasan y a veces cosas que tienen un alto impacto en el presente y en el futuro. Y nosotros no nos ruborizamos siquiera por eso, no nos ruborizamos. Perdimos la capacidad de asombrarnos. Y yo pienso que eso no es bueno. Lo que está ocurriendo hoy con la pérdida del espacio agriculturable es grave. Y hay algo importante, y es que no es reversible, pero si se detuviera en este momento, hay como empezar a mitigar efectos, a través de que aumentar los niveles de productividad, en el poco espacio que ya queda, porque todavía algo queda. Pero con esa política de laissez-passer, laissez-faire que nosotros tenemos, ¿hasta cuándo? Tú lo dijiste muy bonito, pues no decir desorden. Exacto. Claro, ¿hasta cuándo aguanta esto? Es decir, ¿y hasta cuándo aguantamos nosotros? Fíjate que en la pérdida de espacio agriculturable se están perdiendo fuentes de agua. Ríos, lagunas, embalses, humedales, se están yendo con ese proceso de modernización. Bueno, porque la medida que un territorio, por ejemplo, tiene cerca un arroyo, un pequeño lago, un río, si tú ahí, de manera improvisada, desordenada, lo llenas de casas, que no tienen ni siquiera a veces un sistema de cloaca, eso es, todo se va lanzando al subsuelo y a esa cañada, y se va pudriendo, se va dañando todo. Entonces eso es muy grave que ocurra eso. Entonces, desde esa perspectiva yo entiendo que debería crearse algún tipo, no de movimiento, porque aquí ha habido muchos movimientos, pero sí crear sensibilidad en la gente para que empiece a presionar a sus gobiernos locales en el sentido de empezar a definir un tope de crecimiento horizontal de la ciudad para conservar los espacios donde se van a producir los alimentos con que nosotros vamos a seguir sobreviviendo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pienso que si se hace incluso, eso presionaría que el espacio en que va a vivir la gente, sea que viva en casa o en apartamentos, se planifiquen mejor los servicios. Correcto. Porque en la medida que la gente se va, es una maravilla para los responsables de esos servicios. Dice, no hay presión, ya no hay, se van y no hay problema. Así es. Pero si la gente se queda, habrá que planificar estacionamiento, servicios de basura, de agua, de todo eso, ¿no? Servicio de transporte público. Todo eso hay que planificar. Claro. Bueno, entonces, vamos a ver, yéndonos a la parte puramente de la población, si crece, si no crece, tú mencionaste algo importante que está asociado a eso, el censo agropecuario. Porque no se hace también al unísono con el censo poblacional, uno que es sobre producción. Mira, la República Dominicana a partir del año 1950 hasta 1982 hacía un censo de población y al año siguiente hacía el censo agropecuario. Sí, yo recuerdo. Claro, hizo el censo de población en el 50, el 51 el agropecuario, población 60, 61 agropecuario, 70 población, 71 agropecuario, 81 población, 82 agropecuario. La República Dominicana para eso implementaba una estrategia que fue, yo soy testigo de excepción, en una reunión en organizada por Naciones Unidas en Santiago de Chile, donde se presentó a los países de la región esa práctica como un ejemplo de buenas prácticas. En el censo de población se incluía un pequeño módulo donde se identificaba a los productores agropecuarios en el hogar. Y eso servía de precenso, ya con eso se planificaba y se sabía cuántos empadronadores se necesitaban para el censo agropecuario, cuántos supervisores. ¿Y a quién visitar? Y a quién visitar. Y el año siguiente iba y se hacía el censo agropecuario. Eso fue así hasta el 82. A partir de ahí
no se volvió a hacer más censo agropecuario. ¿Y a quién se le ocurrió esa genialidad? Bueno, tú sabes que todavía nosotros creemos que los perros se amarran con longaniza, como decían en el Cibao. Creemos que todavía podemos tomar decisiones sin información. Y eso nos cuesta muy caro, porque eso es un ejercicio de adivinación. A alguien se le ocurrió que eso no era importante. Claro. Y decidió que no se hiciera. Y a partir de ahí, el país se debe un censo agropecuario, con mucho más razón ahora, porque te mencionaba hace un ratito un elemento que todavía nosotros tenemos la percepción de lo que ha sido la reducción del espacio agriculturable, porque se lo ha comido la urbanización y la conurbación. Pero eso no lo hemos medido todavía. Uno ve que hay señales correcto, evidentes, ¿no? Pero no sabemos, de repente es mucho más grave que lo que nosotros suponemos. Quien dice eso es un censo agropecuario que va a cuantificar lo que es el espacio nacional en términos de uso para la producción agropecuaria. Y hay otro aspecto que fue, digamos, el cambio de la estructura fundiaria. Cuando se hizo el último censo agropecuario, todavía la República Dominicana era un gran productor de caña de azúcar. Y existían los grandes, digamos... Y el CEA, que era del Estado, era el gran propietario de la tierra, ¿no? Sí. El gran atero, claro. Eso desapareció y había un fraccionamiento de la tierra. Por eso, y obviamente el fraccionamiento natural, producto de las herencias. Nada de eso ha sido cuantificado. Entonces, quiere decir que la ausencia del censo agropecuario se ha dado exactamente en el periodo de mayor dinámica en términos de lo que es el cambio de la estructura fundiaria en la República Dominicana. O sea que tenemos muchas razones para necesitar hacer un censo agropecuario. Pero yo vi en varios de los censos que se incluían aspectos, no era un censo como tal entonces, yo pensaba que se seguía haciendo. No, se hace, digamos, el precenso agropecuario. Se identifica en el hogar, en el censo de población, se identifica en el hogar quiénes son productores agropecuarios. Nada más. Nada más. Entonces, se ignora, por ejemplo, aquí cuántas personas viven de la ganadería, por ejemplo. Se ignora. De la avicultura, claro, de la agricultura. Hay encuestas que dan una aproximación, pero obviamente una encuesta no tiene el carácter de un censo agropecuario. Aquí, por ejemplo, no se sabe. Se sabe que ha habido cambio en los patrones tecnológicos en la agropecuaria, pero eso se percibe, no se ha hecho una medición. Es decir, ¿cuán profundos han sido los cambios en el uso de tecnología, sobre todo en la agricultura? Que hubo una profundización en el uso de agroquímicos, pero no se sabe hasta dónde. Ha habido ahora un intento de matizar eso con la agricultura orgánica, tampoco se sabe. Entonces, entonces, no son confiables las estadísticas de las cuentas nacionales que hablan de que producimos tanto de arroz, tanto de esto. Todo eso es aproximado. Por lo que tú me dices. Bueno, ese es un cuento nacional que hay que hacer. También. Sí. Porque uno nota que dice, no, que se produjo tanto, esto, lo otro, que somos autosuficientes en tal cosa y siempre hay que estar importando. Sí, no, yo creo que ya hacen un gran esfuerzo por construir cifras, pero falta. Un aspecto, Fran, ¿tú piensas que las estadísticas de un Estado, y en este caso de República Dominicana, deben estar, vamos a decir, dirigidas por la Oficina Nacional de Estadística? Definitivamente, como en todos los países del mundo. Sí, porque aquí vemos que el Banco Central maneja una cosa, Hacienda también tiene otras cosas, el Ministerio que antes era técnico, es de Economía, de la Presidencia, tiene otros datos también. Sí, pero eso pasa por un aspecto que es importante señalar, y es la debilidad que en algún momento de la historia reciente tuvo la Oficina Nacional de Estadística, y estas entidades se vieron en la necesidad de producir sus propias informaciones, en vez de haber exigido del gobierno central que fortalecer esa institución, que es a la cual le corresponde. La propia ley 5096 así lo dice. Y tiene los especialistas. Claro, entonces yo pienso que ese debe ser, hay que reencauzar otra vez las aguas por el verdadero cauce que es
en ese caso, bueno, la Oficina Nacional. Vamos a hablar un poco ahora de la reciente encuesta que se hizo para medir la presencia de extranjeros en República Dominicana. Lo primero es que desde que se anunció la encuesta hubo gente que salió a descalificarla diciendo que eso es un disparate, gente que yo no sé si estudiaron un poquito de lo que está estudiado, pero diciendo que eso no era posible, que eso no es científico, que cómo va a ser que una encuesta que... Lo primero es, una encuesta de este tipo es un instrumento confiable para medir un determinado porcentaje o segmento de la población. Definitivamente, si las encuestas son un mecanismo de obtener información que en muchos aspectos es más eficiente que el censo, sobre todo cuando se estudia fenómenos como el caso de la migración, el caso del empleo, el mismo caso del analfabetismo. A través de una encuesta es posible, primero, tener personal de más alto nivel de calificación, porque es mucho más exiguo, son menos personas. Segundo, la oportunidad de adiestrarlos durante más tiempo y con un mecanismo más riguroso. Y tercero, la posibilidad de supervisarlo, andar, como dicen, pisándole los talones permanentemente, porque son pocos. Entonces, eso hace que esa información, si se hace como el caso de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, que es la segunda que se levanta en el país, con una metodología altísimamente eficiente. Es una metodología que se basa en lo que nosotros llamamos el segmento compacto. El segmento no es más que del censo de población del 2010, o para el censo de población del 2010, el país se dividió en 39.000 pedacitos. Cada pedacito de eso era la carga de trabajo de un empadronador censal. Y ese pedacito se llama segmento censal. Entonces es como si hubiese tenido 39.000 bolos, lo mete en una tómbola y al azar saca 912, que eso fue lo que se hizo para la encuesta de inmigrantes de 2017. Salen totalmente aleatorios y representan a esa totalidad de 39.000. Y eso es un método científico probado. Altísimamente riguroso, tan riguroso que el Fondo de Población de Naciones Unidas, de hecho, se lo ha recomendado a otros países de la región como mecanismo eficiente para medir migración. O sea que lo que sale de ahí no es exactamente la realidad, porque nada que hace el ser humano es exacto. No se puede calcar la realidad. Correctamente, pero sí te puedo asegurar que eso es una aproximación a la realidad elevadísima, lo más aproximado que se puede hacer. ¿En cuáles otros países que dan seguimiento a una situación de recepción de migrantes se ha utilizado este método para tener estadísticas? Mira, sin ser pretencioso, te voy a decir que la persona que está como representante del Fondo de Población en México y que representa a México, la República Dominicana y Cuba en este momento, es un holandés, se llama Arik Hoffman. Arik Hoffman y yo nos juntamos cuando él era jovencito y yo también. Y yo le planteé la necesidad que teníamos los demógrafos de darle como respuesta a la ciencia una metodología para estudiar inmigración, porque no la existía. No existía. ¿De qué año estamos hablando? 83. 83. Sí. Y ahí empecé yo a pensar y a actuar y a estudiar. Y para el año 2012, que se planteó la necesidad de una encuesta, digo, este es el momento. Y tomamos la metodología, usamos algunas experiencias parecidas, pero no iguales, y de ahí copiamos lo bueno y ensamblamos una metodología hecha en la República Dominicana. O sea, es creación nuestra y en gran medida tuya, aunque tú no quieres darte el mérito solo. Claro. Sí. Y con una, digamos, una alta satisfacción de que todo ese esfuerzo de todos esos años y todas esas canas resultó.
una metodología robusta que produce información con altísimo nivel de precisión, y yo realmente se las recomiendo a quienes se les recomiendan Naciones Unidas que lo usen, porque es una metodología que aguanta. Bien, vamos a poner un puntito ahí porque hay que hablar más en detalle de esto, sobre todo de los hallazgos de esa encuesta nacional de inmigrantes, la ENI 2017. Correcto. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Frank Cáceres sobre población, entre otros temas. Bueno, entonces esa ENI, esos hallazgos son confiables. Altísimamente confiables. Yo le decía a alguien que preguntaba precisamente en un medio de comunicación que si 500.000 personas nacidas en Haití residen en la República Dominicana no es poco. Digo, bueno, depende de lo que usted le llame poco. Si usted lo comparara con la población de la República Popular China, es muy poco. Nada. Claro. Pero si usted piensa en 500.000 como un número absoluto, digo 500.000 es un número muy grande. Yo le decía, digo, mire, imagínese lo siguiente. Ponga 500.000 personas con los brazos abiertos, que cada uno se toque la mano y se haga una cadena humana. Cada persona da mínimo 1 metro. ¿Ya? 500.000 metros son 500 kilómetros de largo. Haríamos una fila. Eso es más que la frontera entera. Muchísimo, muchísimo más largo. Tendría la longitud de la isla entera. Desde el extremo más occidental de Haití hasta el extremo más oriental, que es Bahía de Yuma en la República Dominicana. Esos son 500.000. Eso es mucho. Mucho, mucho. Le hice otro ejercicio. Digo, mire, imagínense la ciudad, la población de la ciudad de Bonao, toda esa gente que gravita allí. La población de la ciudad de La Vega, una ciudad se volvió enorme. La población de la ciudad de Moca, que no es tan grande, pero es grande. La población de Puerto Plata, que es enorme. La población de la ciudad de San Francisco de Macorís, que es grandísima. Más la población de Salcedo, que no es grande. Digo, pues mire, sume todas esas poblaciones. Eso es la población inmigrante haitiana en la República Dominicana. Es un problema de que nosotros no dimensionamos el número. Yo desde 2012 vengo diciendo, los dominicanos somos analfabetos numéricos, porque nos enseñan los números como códigos, no como representaciones de cantidades. El número 4 es un código, no, el número 4 es la representación de 4 pollitos, de 4 casitas, de 4 personas. Entonces, si se enseñara el concepto del número 4 en función de la cantidad de 4 elementos que visualmente se identifican, cada vez que se hablara de 4 nos imaginamos 4. Pero también hay un elemento, hay un sesgo tremendo cuando se habla de inmigrantes extranjeros, porque aquí inmigrantes extranjeros es el haitiano. Es en eso que se piensa. Entonces, claro, como hay un discurso patriotero de hace muchos años de gente diciendo que hay una invasión, que hay 1 millón, que hay 2 millones, hay muchos que hablan de 4 millones en este momento, pero estaríamos unos encima de otros. O sea, entonces, sí, tú te ríes, pero eso se usa. Entonces, se quiere, es un discurso apocalíptico del fin del mundo. Entonces, cuando los datos científicos reales dicen es este el número, lo minimizan, sí, y dicen eso no puede ser, porque le han dicho muchos años que son 2 millones, que es 1 millón. Lo que ocurre es que en la República Dominicana el tema migratorio ha estado secuestrado por un grupito que le ha sacado grandes beneficios políticos y hasta económicos. Y lo incluyó dentro de lo que un periodista chileno llama con mucha propiedad la industria del miedo. La industria del miedo. Entonces, es la invasión, van a llegar, nos masacrarán, no sé qué cosa.
ese concepto, como tú dices, apocalíptico, entonces se asocia, como tú dices, inmigración con haitianos. Y segundo, haitiano con algo que no es bueno, según esa gente. Y lo primero es que la migración no es un problema. Aquí se habla del problema migratorio. No, la migración no es un problema. Y yo creo que el presidente de la República fue muy claro el otro día. Él aludía a la migración como un elemento asociado al desarrollo. Y eso es una verdad más grande que la catedral. Claro, donde la gente va es porque hay potencialidad para vivir. Exactamente. Y el propio ministro de Relaciones Exteriores el otro día en un evento lo repetía. Y eso son verdades olímpicas. La migración es un problema, es un fenómeno, como es la salud, es la educación, es el medio ambiente. Segundo, migración no solo es inmigración, también tiene emigración. Nosotros tenemos en el país en este momento 570.000 según la encuesta, poco menos de 600.000 inmigrantes en sentido general. Pero la población de origen dominicana en el mundo, hay varias versiones, se habla de 1,5 millones, se habla hasta cerca de 2 millones y se toma en cuenta los hijos de los dominicanos nacidos allí. Entonces, es mucho más importante para nosotros, los dominicanos y dominicanas en la diáspora, que los compañeros de otros países residentes en la República Dominicana. Ese es otro elemento. Y el tercero es que inmigración no solo es de Haití. Según el censo de 2010, en la República Dominicana había, en diciembre de 2010, 80 países que tenían por lo menos 10 personas viviendo aquí. 80 países. Es decir, más de la mitad. Es decir, casi el 40% de los países del mundo tenían súbditos en la República De alguna Dominicana. manera uno lo nota en la ciudad capital, porque las ciudades ya se hacen metrópoli. Entonces, por ejemplo, en las ofertas, por ejemplo, de restaurantes. Claro. Aquí ya si tú quieres comida coreana encuentras, Claro. si quieres japonesa Oye, encuentras, china ni se diga, claro. hay haitiana, pero hay española, italiana, Sí. alemana, ¡Qué maravilla! Suiza. ¡Qué maravilla! Sí. Claro, porque no queremos democracia para la elección. Ahí tú eres libre para escoger comida del país que tú quieras. Y precisamente esa diversidad es la que ha hecho que los países crezcan. Los Estados Unidos, al momento de la independencia, estamos hablando de antes de ayer, 1776, población, lo que llamaban la nueva población americana, es decir, que no era la aborigen, era poco más de 1 millón de habitantes. Y en este momento son más de 350 millones. ¿Merced a qué? A la migración. Yo le preguntaba el otro día a alguien, ¿y usted sabe cuál es la marca del helicóptero donde se transporta el presidente de los Estados Unidos? Dice, no, digo, Sikorsky. Eso no tiene nada que ver con los anglosajones. Exactamente. Sikorsky fue un ingeniero aeronáutico que llegó en los años 40 a los Estados Unidos. De Europa del Este. De Rusia directamente. De Rusia. Y ya él trajo de allá todo el conocimiento, porque él había hecho ya los primeros prototipos, los había hecho allá de helicóptero y vino y los desarrolló en Estados Unidos. Y qué bueno que es así. Estados Unidos le vende al mundo entero helicóptero y la gente se transporta en esas máquinas fabulosas. Y así con muchas otras cosas. A nivel del continente nuestro, el continente más moreno, Brasil, Argentina, México, que son, digamos, los 3 países más grandes de la región y prósperos en términos de la capacidad para generar riqueza, tecnología inclusive. ¿Merced a qué? A la inmigración de europeos. La migración enriquece. Definitivamente. En todos los sentidos. Definitivamente. Sí. Fran, muchas gracias, muchas gracias. No, Siempre gracias a ti. es un gran placer hablar contigo y se aprende mucho. Gracias. Y además es bueno poner así las cosas como deben ir. Que la gente sepa que esa encuesta es un instrumento científico completamente confiable
Y además que es algo creado por ti y otros científicos dominicanos, Claro, así es. que estudian el tema, y eso debe ser motivo de gran orgullo y un honor para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.